Y seguimos en elgocho.com y hoy tenemos el honor de tener invitado al abogado don Luis Alfonso Herrera, quien es un profesor en Derecho Administrativo en universidades en Venezuela y en Chile, pero además es un investigador del CEDICE y hoy le invitamos a hablar de propiedad. ¿Por qué? Porque el CEDICE ha presentado una nota de prensa esta semana donde ellos están planteando los textos legales para devolver las propiedades expropiadas, confiscadas o robadas, bien sea por pago en moneda dura, devolución de propiedad, pagar con acciones de las empresas que sean privatizadas. Y quizás queríamos escuchar su comentario de cómo llegaron a esta conclusión o a esta propuesta, porque nadie quiere hablar de propiedad, pero si no se devuelve lo robado, ¿para qué queremos república? Le escucho, profesor. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por la presentación. En efecto, esta propuesta, este anteproyecto de ley de restitución de la propiedad privada en Venezuela es una iniciativa conjunta de CEDICE Libertad y la Asociación Civil Un Estado de Derecho, de la que fui parte en su momento. Actualmente sigue siendo investigador de CEDICE, como indicabas, y la elaboramos un grupo de colegas, fundamentalmente de Un Estado de Derecho. Allí estuvo trabajando la profesora Mayerlin Mateus, también el profesor Antonio Canova, entre otros. Un poco me tocó liderar efectivamente esa tarea. Y básicamente pensamos que hace ya poco más de 10 años, cuando esto se hizo público, digamos, se llevó ante la entonces Asamblea Nacional de 2015, esta propuesta, porque pensamos que dentro de todas las reivindicaciones y reclamos en un momento de eventual transición y retorno de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, el tema de la propiedad privada podía quedar un poco marginado frente a otras urgencias también muy claras, como puede ser la libertad de los presos políticos, el retorno de la libertad de expresión, la confianza en el sufragio del sistema electoral, la independencia judicial, entre otros. Como tú bien señalabas en tu intervención, sin propiedad privada no puede haber funcionamiento del Estado de Derecho, de la República, ni de la democracia, porque efectivamente en los derechos de propiedad es en donde, o el reconocimiento y garantía de este derecho en particular, es donde descansa la autonomía de la libre elección de las personas, poder vivir de su propio esfuerzo, de su patrimonio. Y tomando en cuenta tanto el contexto venezolano de 1999 en adelante, pero también el contexto anterior a 1999, que no necesariamente es un contexto, el de la República Civil, democrática, favorable a la garantía de la propiedad, sobre eso podemos profundizar. Pensamos que sería importante plantear esta propuesta legislativa, este anteproyecto, por dos razones, o tres en particular. En primer lugar, Luis, porque no se trata simplemente de restablecer en algunos casos aislados excesos del Estado venezolano contra propietarios, ¿verdad?, de terrenos con vocación agraria, de fincas, de haciendas o de empresas operativas, en fin, distintos tipos de propiedades. No son casos aislados. Esto fue una política, ha sido una política de Estado sistemática, generalizada, y que por lo tanto implica no solamente la responsabilidad interna, sino también internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la propiedad privada está reconocida y garantizada, y la mayoría de estas violaciones, si no todas, justamente se ejecutaron bajo la vigencia de la Convención Americana en Venezuela. Por lo tanto, se trata de una política de Estado violatoria de derechos humanos, lo mismo que la libertad de expresión, el sufragio o cualquier otro derecho humano fundamental, y hay que abordarla de esa perspectiva. ¿En qué sentido? En la materia de las reparaciones, en primer lugar, ¿no? Y ese fue otro punto importante. Hay que aplicar, a partir de la experiencia lamentable y dolorosa de otros países que han transitado por este mismo horror que a los venezolanos nos tocó. Me refiero a países, por ejemplo, como los de Europa del Este, cuando fueron parte de la cortina de hierro, o incluso en países suramericanos como el mismo Chile, o centroamericanos como Nicaragua, en donde también bajo regímenes colectivistas fueron desconocidos de manera sistemática los derechos de propiedad y hubo que aplicar medidas de reparación.
Esas medidas incluyen, entre otras, ¿verdad?, la de restitución de los activos o de los bienes en sentido amplio, de los patrimonios que han sido robados. Esto también el proyecto lo deja muy claro. Aquí no hubo expropiaciones en el caso venezolano, porque la expropiación es una garantía de la propiedad que implica el pago oportuno y previo al desapoderamiento del precio de mercado. Y eso no ocurrió en general en ningún caso. En algunos se pagó de una manera precaria, de una manera insuficiente, pero en la generalidad esto no ocurrió. Por lo tanto, fueron expoliaciones, robos, ¿verdad?, que, como decía, pueden en algunos casos restituirse a través de la devolución de los activos, que seguramente en muchos casos implicará además indemnizaciones, no solamente reparaciones. Esas indemnizaciones pueden ser pagos de sumas de dinero o pueden ser otro tipo de dispensas, por ejemplo, en materia tributaria. En otros casos tendrán que ser indemnizaciones por el nivel de destrucción o porque las personas no quieran recibirlas debido a lo que ha ocurrido durante todos estos años con sus bienes. Pero hay otras medidas, para no extenderme tanto en el punto, otras medidas que implican la privatización y el pago con efectivamente la venta de esos activos a las víctimas, porque son eso, víctimas de violaciones de derechos humanos, independientemente del tamaño de los patrimonios que hayan tenido las personas afectadas. Eso es irrelevante. También desde el punto de vista, como decía, de lo que son dispensas tributarias o pagos con títulos que el Estado pueda emitir si es que en algún momento el Estado venezolano está en capacidad de poder obligarse a través de deuda, de manera que se vayan elaborando o evaluando, mejor dicho, opciones que el anteproyecto plantea para que se pueda avanzar hacia una restitución. Pero además, Luis, quiero señalar también que muchas de estas medidas pueden quedar simplemente en saludos a la bandera si no vienen acompañadas, y el anteproyecto intenta dar unos primeros pasos en esa dirección, porque esto es un tema complejo. En primer lugar, cómo es que se van a evaluar los casos y se va a determinar la procedencia del derecho a ser indemnizado, reparado o restituido. Bueno, cuidado, aquí no se pueden aplicar estándares probatorios excesivamente, rígidos, porque se trata de violaciones a derechos humanos. Y desde el punto de vista jurídico, cuando hay violaciones de derechos humanos, el estándar probatorio o la carga de la prueba para las víctimas se reduce y aumenta la carga probatoria para el Estado, ¿ok? Si estuviéramos hablando de simplemente ilegalidades u otro tipo de conflictos más bien aislados, de repente la carga probatoria para el que alega haber sido afectado sería mayor. Entonces, esto es algo que el anteproyecto aborda muy bien. ¿Por qué? Porque no se puede revictimizar a las víctimas. Es decir, colocándole exigencias probatorias y judiciales que luego terminen por imposibilitar la justicia en estos casos. Ahora, y en segundo lugar, para terminar muy brevemente, además de lo que es el procedimiento y lo que es la carga probatoria, que tiene que ser siempre a favor de la víctima, que pueda probar efectivamente el daño que sufrió o la pérdida, también el mecanismo a través del cual esto se va a aplicar. Allí hay un planteamiento de una comisión que tenga la tarea especializada con personas, con un perfil profesional adecuado, para conocer estos casos en un tiempo determinado, porque si no, esto corre el riesgo de quedarse abierto indefinidamente. No, esto se tiene que tramitar en un tiempo determinado, tienen que haber decisiones, y por supuesto eso es parte del debate que habría que dar. ¿Cuál es el mecanismo más adecuado? No decir, que vayan a los tribunales ordinarios. No, eso no es una buena solución en este caso. Bueno, caramba, doctor, creo que ha sido bien sucinto la explicación, pero le tengo algunas preguntas que vienen en el próximo segmento porque vamos a comerciales y ya seguimos con el doctor Luis Alfonso Herrera en elgocho.com.